Estimado secretario, si fuera tan gentil para iniciar la sesión, por favor, constatemos el quórum reglamentario. Con su veña, señor presidente encargado, buenas tardes con todos y todos. Vamos a dar inicio a la sesión 063, con la presencia de las siguientes señoras y señores de asambleístas. Asambleísta Nancy Wamba. Buenas tardes con todos, presente. Presente. Asambleísta Patricia Enríquez. Presente. Presente. Asambleísta Manuel Ochoa. Presente. Presente. Asambleísta Sebastián Palacios. Presente. Buenas tardes con todos. Presente. Asambleísta José Hualzaca. Asambleísta José Hualzaca, por favor. Presente. 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 Gracias, asambleísta José. Asambleísta Guadalupe Salazar. Presente, buenas tardes. Presente. Asambleísta Ángel Simalesa. Buenas tardes con todos. Presente, señor secretario. Presente. Asambleísta Wendy Vera. Presente. Buenas tardes. Presente. Asambleísta Carlos Vera. Muy buenas tardes, una vez más con todos, presente. Presente. Asambleísta Rosa Verde Soto. Ausente. Asambleísta Michelle Dumet. Presente. Presente. Asambleísta William Garzón. Ausente. 10 asambleístas presentes conectados, señor presidente, tenemos quórum. Bien, muchas gracias. Por favor, el orden del día, señor secretario. Su bella, señor presidente encargado, Quito, 17 de mayo del 2020, convocatoria de sesión virtual por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente de Derecho a la Salud, doctor William Garzón de Cauce, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, del artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, y al amparo de lo señalado en la resolución del Consejo de Administración Legislativa número CAL 2019-2021-213, aprobada en sesión virtual del 18 de marzo del 2020, en la que el máximo órgano de administración legislativa expide el reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional. Convoco a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión ordinaria número 063 virtual, que se llevará a cabo el día lunes 18 de mayo del 2020 a las 15 horas por vía telemática a través de la plataforma de videoconferencia Zoom en el siguiente ID de reunión: 913-4705-2182 de la contraseña 209-257 con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Un solo punto, señor presidente y señores asambleístas. Recibir por videoconferencia al doctor Juan Carlos Ceballos López, ministro de Salud Pública, quien brindará respuesta a los requerimientos planteados en el oficio número 333-WGR-AN-PL 2019-2021, documento con el cual se solicita su comparecencia al seno de esta mesa legislativa. Estoy el texto de la comparecencia del orden del día y la convocatoria, señor presidente. Bien, muchas gracias. Informarles que el presidente de la comisión está en estos momentos con problemas técnicos. Esperamos que se pueda incorporar en el transcurso de la misma. Para dar inicio al primer punto, darle la bienvenida al señor ministro de Salud que nos acompaña, a los estimados colegas también de la comisión. Está también, como nos ha pedido participar, el asambleísta Alberto Arias, también bienvenido. En ese sentido, informarles, según nos han dicho, que el ministro tiene hasta las 4:30 de la tarde, de ahí tiene otras actividades. Le vamos a dar primero la palabra al ministro, después a los colegas. Solo pedirles de favor que sean bastante concretos en el momento de hacer sus intervenciones. Lo veo al presidente que se acaba de conectar. Sí, está conectado. Bien. Presidente, le cedo la presidencia, estamos dando la bienvenida, ya constatamos el quórum y tocaría iniciar con el primer punto. Bueno, no sé si nos escucha bien. En todo caso, señor ministro, bienvenido, le damos la palabra, por favor, si fuera tan gentil, adelante. No sé si nos escucha el señor ministro. Si fuera tan gentil, por favor, adelante con su intervención. Sí, muchas gracias. Estamos tratando de solucionar la proyección. Confirme, por favor, si pueden ver las láminas.
Sí las vemos. Señor ministro. Y si es que pueden, por favor, poner en silencio el micrófono, ayuda mucho. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Voy a referirme en la primera lámina a lo que tenemos en términos de insumos. Los porcentajes que ustedes ven ahí corresponden exclusivamente al Ministerio de Salud Pública, no corresponden al IES y se refieren a 3 ítems. El primero es el de los medicamentos y tenemos un corte al 11 de mayo del presente año y corresponde a un porcentaje, a un 71%. Y les voy a explicar exactamente qué quiere decir esto luego de breves instantes. En términos de dispositivos médicos, también con corte al 11 de mayo, corresponde a un 81%, y los equipos de protección personal, que son una preocupación constante nuestra, al 56%. Este es, si es que hay 100, pues 71 se han gastado o están disponibles de este momento. Si hay 100 dispositivos médicos, hay 81 que están disponibles, y de los equipos de protección personal, son del total de 100 que se contabilizan en un corte específico, casi siempre cada 2 semanas, hay un 56% que están disponibles. Esto es muy importante porque nos dice que nosotros estamos preparados en términos de medicamentos, dispositivos médicos y sobre todo equipos de protección para un par de semanas. Ustedes comprenderán también que existen ciertos hospitales, unidades operativas médicas que gastan más de equipos de protección que otras. Esta es simplemente una valoración a nivel nacional. Hay otras que gastan menos dependiendo si es que están atendiendo a las enfermedades o no. Esta siguiente fase es la contratación de profesionales médicos y es extremadamente importante, porque de un total, como dice en la lámina, de 260 profesionales devengantes de beca, si uno hace la comparación a partir del 15 de mayo, se vincularon hace poquitos días 157 profesionales, de los cuales 143 pertenecen a la especialidad de medicina familiar y comunitaria. En este contexto queda pendiente el ingreso de 103 profesionales más, y de este grupo 10 profesionales que son médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. El detalle, existen 3 tablas. En el lado izquierdo de la lámina ustedes pueden ver lo que son los profesionales vinculados. Está el detalle de las especialidades y suman los 157 que ya han sido incorporados. Cabe recalcar también que la medicina familiar y comunitaria corresponde al 143 de esos 157 médicos ya incorporados. Junto a la tabla, alrededor de la mitad de la lámina, están los profesionales en medicina familiar y comunitaria, en donde se han distribuido esos 143. Y están en las diferentes zonas del país. Vemos que en la zona 4, por ejemplo, van 40 de estos médicos. Siguiendo hacia la derecha, los profesionales por vincular. Estos son, y dice la especialidad en el lado izquierdo de la tabla, y luego cuántos médicos están por incorporarse, para sumar un total de 103 médicos. Aquí están desde traumatólogos, anestesiólogos, dermatólogos, gastroenterólogos, etcétera, hasta llegar en orden a psiquiatría, que es un profesional, y pediatra, un profesional. La última tabla, a mano derecha, también está puesta los profesionales de medicina familiar y comunitaria, de acuerdo a las que están por vincularse, obviamente, y que están en las 4 zonas, 1, 3, 8 y 9, y el número correspondiente para dar un total de 10. A continuación, la situación de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, de lo que se refiere a planta central. En esta planta central se realizaron varias pruebas justamente para anticipar y para saber cuál era la situación de contagio
y de positividad de pruebas que teníamos acá. Y esto se hizo en la plataforma gubernamental sur y estos son los resultados. El resultado fue negativo de la prueba rápida en 293 personas y el resultado fue positivo para una prueba rápida en 185 personas. Nada más para ilustrar esta primera parte, estas son pruebas rápidas que valoran antígenos. Estas pruebas tienen una sensibilidad muy alta y tienen el problema de que dan falsos positivos. Y la razón, entonces, siempre se debe hacer de manera secuencial la comprobación de estos tests con lo que se llama el diagnóstico definitivo. Y me excuso, entiendo que hay bastantes médicos entre ustedes y si es que soy muy básico, les ruego que me perdonen. Pero de los 185 test de prueba positiva rápida para antígenos, entonces, como digo, repito, deben comprobarse, hacer el diagnóstico comprobatorio con PCRs, se obtuvo lo siguiente, fueron 167 resultados negativos y 8 se comprobó que fueron positivos. Hasta el momento tenemos 10 pendientes de resultados de la muestra. Estas son pruebas PCR que usted sabe se demoran un poquito más, que mandamos al INSPI, etc. El cuarto punto era el interés de que yo contestara, tiene que ver con la atención a las denuncias por corrupción. Este es un problema que nos afecta muchísimo, que duele muchísimo y que estamos haciendo todo lo posible para atender estas denuncias. El Ministerio de Salud Pública, de manera particular, ha abierto una línea de denuncia que es en nuestra página web y que se llama 1-800 denuncia. Vemos con mucha tristeza que son 20 los hospitales que han tenido intervenciones, pero para su tranquilidad estamos colaborando permanentemente con Contraloría y estamos facilitando la labor de Fiscalía cuando así lo requiere en todos los órdenes. Como les explicaba, estamos trabajando con Contraloría y ustedes tienen en la parte de arriba el detalle de los diferentes oficios en las cuales se han solicitado exámenes especiales correspondientes a los procesos de contratación pública ejecutados en las diferentes dependencias del Ministerio de Salud Pública. En la parte central tienen ustedes también el número del oficio, perdón, disculpen, del número de oficio ahí en que se remitió la información para los procesos de contratación pública realizadas tanto en planta central y en los diferentes estamentos. Al lado derecho tienen ustedes también el número de oficio y la fecha, que fue el 8 de mayo, que se envió a la Contraloría General del Estado para los exámenes especializados llevados en los diferentes hospitales del Ministerio de Salud Pública. En esta siguiente lámina, ustedes van a ver las acciones que se han realizado. También, de nuevo, he puesto con cuidado el número de oficio que se tiene ahí y que se dispone a las coordinaciones zonales la publicación de todas las adquisiciones en el portal de CERCOP. Queríamos ser transparentes en esto y es así como hemos actuado. El recuadro de la mitad es la Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria. El número de oficio que está ahí y que se dispuso tanto al ACCES y al ARCSA que se tomen todas las medidas necesarias que permitan el cabal cumplimiento de sus atribuciones y las responsabilidades. Ustedes tienen que saber que estas dos agencias regulan inclusive lo que son donaciones. Cada donación que nosotros recibimos son donaciones que vienen evaluadas por estas agencias para saber si es que cumplen todos los requisitos para utilización en la población ecuatoriana. Y al lado derecho tienen ustedes el oficio de la CERCOP que respalda estas disposiciones con los miembros de la red primaria de salud en las diferentes adquisiciones del portal de compras de CERCOP. Esto es simplemente un resumen de lo que yo ya he iniciado a decir.
nosotros tenemos un compromiso muy grande con la transparencia de todas las agencias, las acciones del Estado, perdón, que realiza el Ministerio de Salud Pública y que tienen que ver con la gestión en contra de la lucha de la corrupción. Respecto a las denuncias efectuadas en redes sociales, esta es una... No, ustedes logran ver la parte del centro. No se está proyectando, discúlpenme. Voy a leer específicamente lo que dice ahí en el texto. Dice, respecto a las denuncias efectuadas en redes sociales, al no ser una fuente confiable, la máxima autoridad de este portafolio ha solicitado a la Contraloría General del Estado, por ser el órgano de control de la utilización de recursos estatales conforme lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, el inicio de exámenes especiales en las diferentes dependencias pertenecientes al Ministerio de Salud Pública. Es decir, nosotros estamos conscientes de que hay denuncias, muchas veces infundadas, pero que nosotros siempre estamos prestos a atender o a responder a cada una de esas denuncias. Y en el último recuadro, en el recuadro verde, en el caso de que la Contraloría General del Estado determine responsabilidades civiles, administrativas y penales de esta cartera de Estado, tomará las acciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias. Planificación de gastos. En esta planificación de gastos ustedes tienen el detalle de todo lo que se asignó y lo que se ha gastado. En varias de mis intervenciones yo dije que inicialmente se habían otorgado o asignado 222.4 millones, pero en realidad este es el monto a esta fecha, y les repito, el monto final que está a su mano derecha, 215.589.549,67. Esto quiere decir, y está en distribución por cada uno de los ítems, el costo de cremación y otros servicios funerarios con la cifra de 3.560.000, bienes y servicios 247.800, comunicación 250.000, todos los que son dispositivos médicos y equipo de protección personal por un valor que asciende a 81.546 con 340 y 10 centavos, el acompañamiento logístico al plan de vigilancia activa mediante pruebas rápidas y PCR. Esta es parte lo que hemos comprado de las pruebas y todo lo que se necesita para hacer la toma de muestras, el muestreo de poblacional y la ejecución, procesamiento de los datos, compras de reactivos, etcétera, que asciende a 12.250.000. En términos de equipamiento, esto tiene que ver más con infraestructura. 2 millones, perdón, en la primera de equipamiento, que son 83.234.042. Estas son cifras que se han utilizado para repotenciar, por ejemplo, habitaciones que eran destinadas originalmente para hospitalización y se hacen de cuidados intensivos luego. Infraestructura por 2.380.000. Cambios de la infraestructura física, por ejemplo, de hospitales. Las pruebas rápidas, que están puestas ahí por 7.115.436. Talento humano, 3.624.967. Y medicamentos que se utilizaron o que se utilizan no para tratar al virus, pero ustedes saben que no hay tratamiento, sino a todas las consecuencias que la enfermedad produce. Tenemos también en esta tabla de dónde han venido los fondos, la fuente de financiamiento, algunos que vienen y los totales generales que están puestos en el lado derecho. El Banco de Desarrollo de América Latina, por un valor total de 50 millones. El Banco Interamericano de Desarrollo BID, 24.524.498. El Banco Mundial, 20 millones. Corporación Andina de Fomento, 2.592.970,99.
Este es el financiamiento chino, que llega a 38.161.000. El del Deutsche Bank, libre disponibilidad, por 3.560.450. Igualmente de libre disponibilidad, pero esta vez por el Citigroup, 19.846.942,60. Y los recursos utilizados de gasto corriente, que suman 56 millones. Este es el total, como les decía, los 22.222.4. Ahora específicamente se ha destinado este valor. Quiero hacer énfasis en lo que es el primer nivel de atención de salud. Esto desafortunadamente no estuvo articulado al inicio de la pandemia en Guayas y particularmente en Guayaquil, porque muchos de los centros, de las unidades operativas estaban cerradas, también y estaban cerradas sobre todo porque muchas de las personas se habían contagiado y por lo tanto no atendían en términos de personal de salud esos sitios, pero es algo que es extremadamente importante para nosotros, es absolutamente fundamental y es lo que va a marcar una diferencia en el resto del país. Esos son los establecimientos de salud de primer nivel por atención por tipología. Y ustedes ven a mano derecha por cada una de las zonas. Actividades esenciales las denominamos como salud materna, control de niño sano, todo lo que son vacunas, seguimiento a pacientes crónicas, que especialmente representan una población de muy alto riesgo para esta enfermedad, atención domiciliaria a pacientes vulnerables o prioritarios. Esto lo estamos desarrollando de manera permanente con nuestros equipos de salud, con el médico del barrio y con los TAPS, que son los técnicos de atención primaria de salud. Se han conformado también comités barriales y trabajamos permanentemente con los líderes de la comunidad. En otras zonas también la entrega de medicamentos a domicilio se ha hecho y en la salud indígena y de adultos mayores y población vulnerable son nuestras prioridades. También hay propuestas de centros de aislamiento temporal en albergues y a domicilio y también podemos hablar un poquito de eso, especialmente lo que se ha hecho a nivel de Quito y lo que se ha hecho a nivel de Guayaquil. Pero hay varias otras ciudades a nivel de todo el país en las cuales se han destinado albergues dentro de coliseos, dentro de instalaciones grandes de bicentenario, etcétera, como para acoger ese tipo de pacientes que tienen algo en común. Por ejemplo, pacientes que ya no necesitan estar en la hospitalizados y que pueden salir con menor cuidado, con menor supervisión a centros de este tipo. También hemos hecho la normativa para la atención de las personas privadas de libertad con sospecha de COVID en centros de privacidad de la libertad. Ustedes tienen el detalle abajo por zona de cada uno de estos centros, ABC y puestos de salud, y llegan a ser de 1.940, como había dicho al inicio. Este mapa, al lado izquierdo, presenta todos los establecimientos de salud con consultorios que tienen la disponibilidad de COVID-19. Este ha sido un esfuerzo realmente muy grande, pero todos están activos y todos tienen los lineamientos para funcionamiento para COVID. Ustedes, si han tenido la oportunidad de ver algunos de estos centros, existen flujos diferentes de pacientes, flujos diferentes, personal diferente en cada uno de ellos. No se mezclan los dos tipos de pacientes, aquellos que tienen infecciones respiratorias agudas graves y también pacientes que van por lo que llamamos las actividades o las enfermedades esenciales. En el lado derecho ustedes tienen la tabla por zona, por el tipo de centro de salud, siendo A, B y C y el total general. Entonces tenemos un total de 120 que han sido destinados para atender la enfermedad. La siguiente. En esta lámina ustedes ven las citas entregadas a establecimientos de salud
mediante la llamada 171 para esta enfermedad. Es decir, si yo llamo 171, la opción 5, por ejemplo, me da para la atención constante de los ciudadanos. Y entonces ustedes ven en el lado izquierdo el total de cifras entregadas por semanas y ven cómo ha ido aumentando. Del 20 al 26 de abril habían 122. Luego del 27 al 3 de mayo, 418, un pico alto que llegó a ser de 840 del 4 al 10 y definitivamente ahora bajando del 11 al 14 de mayo a 597. En el lado derecho ustedes tienen las citas entregadas por estado y las citas sin marcar que están en el lado azul. Esta es la última de las diapositivas y yo concluyo acá y estoy abierto a contestar cualquiera de sus preguntas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimados compañeros. Solo para que me confirme, señor secretario, ¿sí me escuchan? Sí, presidente, muy bien. Secretario, ¿sí me escuchan? Sí, presidente, sí, muy bien. Sí. Ya, gracias. Gracias, señor ministro, muchas gracias por su comparecencia. Mil disculpas, tuve un problema de conectividad y recién logré superar el problema. No logré escuchar toda su intervención, pero gracias por la presencia y entiendo que varios compañeros, más allá del evento que habíamos enviado, donde habían preguntas puntuales, tengan alguna inquietud, reiterarles el pedido a los compañeros que seamos bastante explícitos en las preguntas sin alargarnos mucho en el antecedente, en el preámbulo, habida cuenta que el ministro también tiene algún otro compromiso a partir de las 4:30. Entonces, yo les ruego, por favor, seamos absolutamente puntuales para optimizar la sesión. Le voy a dar la palabra al asambleísta Ángel Simalesa. Gracias, señor presidente. Sí, se me escucha, ¿sí? Sí. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas, quiero saludar la presencia del señor ministro. Ese trabajo abierto que lo viene realizando. Usted debe cambiar ese absurdo hermetismo con el que las anteriores ministras se venían manejando. Ellas y sus verdades, entre comillas, que a la final fueron mentiras. Yo quiero tomarme unos par de minutos para hacer un comentario, estimados compañeros asambleístas, acerca de la postura del señor ministro, como primera autoridad nacional sobre la situación de los médicos posgradistas, devengantes, médicos familiares y sobre todo de los técnicos de atención primaria en salud, que usted los ha en varias ocasiones, señor ministro. La defensa de estos profesionales debe preocuparnos a todos, y sobre todo cuando muchos de aquellos se encuentran impagos no del Ministerio de Salud, sino de las instituciones de donde provienen. Devengantes que no tienen solución, médicos familiares con problemas, técnicos de atención primaria que tienen también inconvenientes al ser una cantidad limitada en su número, puesto que el país necesita alrededor de 8.000 y apenas tenemos 2.050, pero hay que decirlo también de que estamos congratulados de alguna u otra manera que se ha escuchado el clamor de los médicos familiares, que son parte fundamental en el crecimiento y desarrollo y sobre todo en el sostén, en la barrera de sostén de esta pandemia, y que merecemos los ecuatorianos saber qué se está haciendo para fortalecer ese primer nivel de atención. Porque, como todos entendemos, una pandemia no puede seguir conteniéndose a nivel de los grandes hospitales, sino que se necesita fortalecer el primer nivel de atención. Y quiero hacerle 3 pedidos antes de las preguntas, si me permite, señor presidente. Si se va a cambiar la normativa de los posgradistas y devengantes, frente a esto, solicito que una vez que la comisión ya ha analizado, ha revisado también este caso, pues que ellos sean parte de este cambio, que sean parte de este proceso de cambio en la construcción de las leyes, reglamentos, para que sean actores directos dentro de este proceso de construcción de este cambio. Quiero también pedirle de que parte de este proceso y cambio en información sean parte de los señores alcaldes. Es lamentable saber que muchos alcaldes ni siquiera tienen conocimiento, y una de aquellas
expuesta por el mismo presidente del AME, en la que se ha dicho que no tiene conocimiento. Y la falta de conocimiento de información o de compartir información realmente es la que va a conducir a cometer más errores. Y quiero remitirme a las preguntas haciendo un especial énfasis, ya lo he hecho en la Asamblea Nacional, en la exposición de los dos proyectos de leyes urgentes, porque los profesionales de la salud somos muchos, pero en particular mis colegas, los profesionales odontólogos, quienes estamos seriamente afectados, señor ministro, porque precisamente el canal de contagio se encuentra en la cavidad oral. Y al respecto, señor ministro, ¿qué ha hecho el COE referente a recomendaciones para que los profesionales de la salud puedan seguir prestando la atención? Y remitirme de manera muy especial a la problemática del Hospital Eugenio Espejo. El Hospital Eugenio Espejo, al ser un hospital emblemático, en donde se resuelven la mayor cantidad de problemas por ser un hospital de alta complejidad, todos sus servicios, o los servicios, han sido trasladados al Hospital Calderón, al Hospital Pablo Arturo Suárez, en donde se resuelve su complejidad. Hace poco estuvo aquí uno de los profesionales y nos indicó de que todos los problemas en unidades de cuidados intensivos se estaban solucionando y que estaban funcionando, lo cual usted sabe que no es así. Los problemas cardíacos de alta complejidad requieren intervenciones de alto nivel que no lo tienen los hospitales de Pablo Arturo y el Hospital Calderón. Es decir, la problemática de los pacientes no se está solucionando porque no existen estas facilidades en estos hospitales y los pacientes tienen complicaciones. Y me quiero referir, para no ir en otro contexto, en este espacio, quiero pedirle, señor ministro, el señor gerente anterior, el que acaba de salir, ha dicho temas que han sido de conocimiento público. ¿Quién le quiso imponer al gerente del Hospital Eugenio Espejo? ¿Quién le quiso imponer? Usted tiene que decirnos, no nosotros, sino el pueblo ecuatoriano. ¿Qué ha hecho para dotar al Hospital Eugenio Espejo de equipos y prendas de protección? Usted ha dicho, señor ministro, que existieron irregularidades, denuncias. ¿Es verdad que existen mafias? ¿Es verdad que estas mafias están relacionadas con la dirección financiera del hospital? Y si ustedes tienen conocimiento, ¿por qué no lo han separado aún a este director financiero del hospital que tiene relación directa con las compras en otros hospitales del país, especialmente en Guayaquil? Gracias, señor presidente, señor ministro. Gracias, asambleísta. Yo les ruego, por favor, puntualicemos, estimados compañeros, las preguntas, si no, no vamos a tener tiempo y entiendo que tengo un listado de todos los compañeros que quieren intervenir. Así es que, por respeto a nosotros mismos, yo les ruego, por favor, seamos absolutamente cortos y puntualmente con las preguntas. Señor ministro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La primera cuestión, yo me alineo perfectamente con usted en el asunto de tener esta apertura, este diálogo permanente, en el tener, y yo creo que es la cuestión más importante que nosotros podemos hacer dentro del gobierno y con ustedes del espacio legislativo. Estoy de acuerdo con usted que nosotros debemos reforzar todo lo que es de vengantes rurales. Yo coincido que los TAPS constituyen la primera línea de acción y que también los médicos familiares deben reforzarse y deben ampliarse. Eso es una cuestión absolutamente importante. Estoy preocupado por el asunto de los odontólogos. Los odontólogos no han sido incorporados al Ministerio de Salud. ¿Por qué no trabajamos juntos en una ley que permita la incorporación de los odontólogos? Eso me parece absolutamente importante. Tenemos varias conexiones con los académicos y podríamos perfectamente hacer algo que sirva para lo que usted representa, asambleísta. Yo creo que en términos de lo que había visto usted, del uso de las prendas de protección, etcétera, etcétera, creo que es absolutamente importante. Creo que todos requerimos nosotros que se capaciten tanto en la colocación de prendas de protección como en cómo sacarse las prendas. Yo tengo la lista de todas las personas que se capacitaron a nivel nacional con este
con este asunto. Entonces, el COE nacional, yo no creo que le corresponda al COE nacional, sino lo podemos ya comenzar a trabajar para efectivizar esta normativa. Respecto al Hospital Eugenio Espejo, sí, es un hospital de alta complejidad. Están expandiendo las camas en el área de emergencia, probablemente usted conozca, de planta baja. Mantenemos todo lo que son las cirugías de alta complejidad o la atención de amplia complejidad en 2 filtros y en 2 flujos completamente diferentes. Mantenemos neurocirugía, por ejemplo, ahí, a pesar de que todo en el resto de la ciudad de Quito, por ejemplo, se pasó la parte de traumatología, inclusive desde el Pablo Arturo Suárez y de los otros hospitales del Ministerio de Salud Pública al Hospital de Calderón, pero preservamos neurocirugía y las otras, por ejemplo, todo lo que es cardiotorácico y cardiovascular y cardiología, preservamos y se mantiene todavía activo y funcionando en el Hospital Eugenio Espejo. En el Hospital de Calderón hacemos también esta cuestión mixta, es decir, tenemos 12 unidades de cuidados intensivos solamente para COVID completamente aislados y damos atención al resto de las enfermedades y las esenciales. Respecto al director, el director anterior era una persona de libre remoción y fue removido. En términos de las prendas de protección personal, en el Hospital Eugenio Espejo están provistas de esto de manera suficiente. Hacemos un control permanente de cuánto están gastando, cuánto tienen en stock y hacemos proyecciones prácticamente semanales del asunto. A mí me llamó muchísimo la atención que en el Hospital Eugenio Espejo ellos estaban ellos mismos. ¿Y sabe quién eran? Eran las odontólogas del Hospital Eugenio Espejo, las que estaban fabricando las prendas de protección, lo cual fue una contribución extremadamente interesante e importante para este asunto. Este momento yo no puedo y no quisiera hablar específicamente de lo que yo manifesté al inicio, de que existen mafias de compras, de corrupción, porque hay una investigación en curso. Usted sabe que nosotros hemos pasado a Contraloría esta parte, y mientras ellos no, o este asunto que es extremadamente delicado, y ellos deben enseguida manifestarse. Así que yo me abstengo de hacer cualquier otro comentario. Cuando yo tuve que hacer la denuncia, la hice frontalmente y la hice directamente a Contraloría. Y estamos dispuestos a tratar con Fiscalía y a facilitar todo el trabajo que Fiscalía tenga que hacer en este o en cualquier otro país, otro hospital de la República. Gracias, ministro. Tiene la palabra asambleísta Guadalupe Salazar. Buenas tardes, ¿sí me escuchan todos? Compañeros asambleístas, señor ministro, buenas tardes. Quiero antes que nada agradecer su presencia esta tarde en la Comisión de Derecho a la Salud, y como asambleísta del Guayas debo reconocer que su actuación ha tenido aciertos y que su labor podría ser calificada de positiva al frente de esta horrorosa epidemia de COVID que ha puesto en la postración al pueblo ecuatoriano, causando tantas víctimas fatales y destruyendo en gran parte la economía nacional. Gracias a Dios en Guayaquil estamos superando de poco la epidemia. En la provincia del Guayas, específicamente en el cantón Daule, que ha sido el primero en arribar al color amarillo en el semáforo, usted estuvo este fin de semana en Guayas y estoy segura que la autoridad cantonal junto al MSP han tomado todas las medidas concernientes para evitar un rebrote de esta pandemia. Es indudable que en Guayaquil, debido a su alta población, no podemos bajar la guardia, al contrario, debemos profundizar el trabajo tendiente a controlar cualquier desarrollo negativo de la enfermedad. Y ese programa de detención y de prevención, en este sentido, señor ministro, que queremos que nos informe cuáles son las tareas a realizar, y quiero hacerle 2 preguntas concretas. ¿Cuál es su perspectiva de la evolución que se va a dar en la provincia del Guayas? Debemos reconocer que el trabajo del MSP ha logrado bajar los nefastos índices de la pandemia, pero ¿qué ocurriría con el cambio del semáforo del color del rojo al amarillo? Y para conocimiento de la ciudadanía, que me hace muchas preguntas en torno a este tema, ¿cuáles son los arbitrios y a poner en práctica? Y mi segunda pregunta concreta, para no alargar mucho el tiempo, señor ministro, el cantón Daule, como le decía a un inicio, de la provincia del Guayas, es el primero de cambiar el color del semáforo de alta a intermedia. ¿Cuál sería la situación en el hermano cantón si se produjera un repunte de la pandemia? ¿Se encuentra ya preparado el MSP para afrontar con prontitud y con eficiencia cualquier crisis al respecto? Eso es todo, señor ministro. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Señor ministro, por favor.
Gracias, señor presidente. Mire, señora, en realidad, como usted sabe, apenas yo me hice cargo de esta cartera de Estado, yo me trasladé a Guayaquil, porque ahí era donde el problema estaba y ahí quería yo estar. He visto y he visitado Daule, dimos un recorrido, inclusive por las calles de Daule. El 99.9% de la población tenía su mascarilla y estaban pintadas en las veredas el sitio donde uno tenía que colocarse para esperar ser atendido por las diferentes negocios que estaban ahí, manteniendo el distanciamiento social, lo cual me llamó muy gratamente la atención. ¿Cuál es la perspectiva de Guayas? Yo creo que tenemos la capacidad, después de esa dolorosísima experiencia que fue Guayaquil, y que fue Guayas y que en parte fue también Los Ríos, tenemos la capacidad en este momento de actuar, tenemos la capacidad de responder, pero hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera, que usted mismo dijo, no bajar la guardia. El distanciamiento social se tiene que hacer, el porcentaje de gente que vaya a trabajar en las empresas se tiene que hacer, la parte de transportación pública se tiene que mantener el distanciamiento. Eso es extremadamente importante. Y la segunda, hacer una vigilancia, y respondo también su segunda pregunta a la vez, los indicadores que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué datos nosotros necesitamos para saber que hay un rebrote? Porque los rebrotes se van a venir. Si han venido en China, han estado en Corea del Sur, han estado en Italia, ¿por qué no van a ver acá? Tenemos que estar anticipados para eso. Entonces, los rebrotes van a venir, pero se van a venir a través de un sistema, una infraestructura sanitaria que pueda controlarlas, que pueda reaccionar a eso. Entonces, tenemos varios de los indicadores. Porcentaje de camas disponibles, porcentaje de camas de hospitalización y de cuidados intensivos. Tercero, ¿cuántas solicitudes de atenciones de emergencia hay en términos de infecciones respiratorias? Cuarto, ¿cuántos tenemos en términos de llamadas a 171? Para decirle algunos. Eso es lo que nosotros vamos muy de cerquita a monitorear, de manera que si nosotros detectamos que hay un rebrote o un brote pequeñito que se ha dado, porque se va a dar, porque más personas van a estar contagiadas y no las mismas, por cierto, entonces podemos actuar de manera inmediata. Yo creo que eso es lo que es importante. Esta medida de transición de rojo a amarillo no es permanente, tiene que ser catalogada como temporal. Y si nosotros vemos que existe un rebrote o un brote mayor, un brote alto de contagios, entonces se tendrá que volver a hacer el aislamiento completo de ese cantón. Creo que respondí todo. Le agradezco por su pregunta. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el asambleísta Carlos Vera. Muchas gracias, señor presidente. ¿Sí me escuchan todos, compañeros? Sí, un saludo, compañeros asambleístas, señor ministro. Muy buenas tardes. Yo quiero iniciar resaltando. Yo soy puntuales, aparte de resaltar algo que usted no ha dicho, igual no llena de mucha alegría, ¿no? Además de que en redes sociales pues se vaya primero a la fuente, en estos momentos en el cual pues estamos objeto mucho de una guerra en este sistema. Temas puntuales. Siendo Guayaquil el centro o el epicentro de la pandemia que afecta a todo el Ecuador, hay un protocolo que se ha instaurado en vista de poder atender a las... Asambleísta, perdone que le interrumpa, pero le oigo muy entrecortado y tengo temor de no responder adecuadamente a su pregunta. Disculpe. Perfecto, ¿me escucha bien? Sí, estuvo interrumpida tu señal, tu audio. ¿Ahí me escuchan? No sé si repite nuevamente. Ahí te escucho, sí. Ahí escuchamos, ya, ok, perfecto. Le decía que siendo Guayaquil el epicentro de la pandemia, obviamente había una proyección con que los casos en las provincias cercanas a Guayas crecieran el número de casos. Caso puntual, Manabí. Hubo un protocolo o se está aplicando un protocolo justamente para tratar de disminuir o que el impacto no sea tan grande. En vista del caso que ya Manabí de la cuarta pasó a la tercera provincia con más casos e incluso en mortalidad es una de las más grandes. ¿Estas proyecciones estaban dentro de la planificación o acaso ha habido algún cierto descuido dentro de las autoridades, en este caso locales, zonales,
con respecto a las previsiones que se están dando en este caso de Manabí. Y otra situación puntual, señor ministro, es que por personas muy allegadas, amistades muy allegadas, me hacen una pregunta con el tema de los vuelos humanitarios, en el cual yo creo que tiene mucho que ver el Ministerio de Salud Pública con los protocolos. Se vieron ahora, incluso en la prensa salió que hubo una descoordinación, según lo que dijo el director del aeropuerto de Guayaquil, en la llegada de los pasajeros en los vuelos humanitarios. Esto obviamente ocasionó que se cambien ciertas decisiones. Pregunta puntual. Una de las decisiones es que las personas que lleguen o que regresen al país tienen que presentar un examen del COVID con un tiempo mínimo de 72 horas. 72 horas previos al inicio del retorno. ¿Esta preocupación cuál es? Porque ni siquiera acá en Ecuador muchas veces se lo entregan tan rápido los exámenes de PCR. Puntualmente hay una familia que ya tiene todo planificado y son menores de edad, que obviamente tienen que tener alguna prioridad el día viernes. Se han hecho los exámenes hoy día allá en Estados Unidos y la preocupación es que el día jueves no tengan los resultados y cómo van a ser el día viernes para poder regresar. Y en este caso, siendo menores de edad, ¿tendrían alguna posibilidad de poder ingresar o en ese vuelo, señor ministro? Esas son las dos preguntas puntuales y muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. Señor ministro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Mire, Carlos, yo tenía exactamente la misma preocupación que usted tiene. ¿Cómo va a expandirse el contagio a las provincias aledañas, especialmente en provincias donde mucha gente fue a trabajar en Guayaquil, de manera particular en Guayas, de manera particular en Guayaquil, y regresaba a su sitio de origen? Y así es cómo se dio el contagio en varias provincias, no solamente Manabí, sino prácticamente el resto del país. Nosotros hemos trabajado en varios ejes para responder a eso y estar preparados. Talento humano es el primero, y me voy a referir particularmente, para ser breve, al Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Son 305 personas que se incorporaron allá. El Hospital de Especialidades está funcionando. Y después se contrataron 30 personas más, un poco para asistir el problema que tenía el IES. Porque el problema del IES, usted sabe que son población adulta, mayor que la del Ministerio de Salud, que atiende el Ministerio de Salud Pública, y que se contagia y que sufre y requiere de hospitalizaciones mucho más que el resto de la población. Y por eso es que nosotros hemos aumentado hemos contratado 30 personas más para atender esa solicitud, y estamos trabajando en todo Manabí, idealmente en toda la República, como un solo sistema de salud, sin hacer diferencias quién viene o quién pertenece al IES y quién al Ministerio de Salud. También repotenciamos todo lo que es el Hospital de Chone. Yo le quisiera dar la buena noticia de que está prácticamente listo y lo vamos a inaugurar la próxima semana. Se va a demorar un poquitito más de tiempo, pero lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo de manera directa. Ustedes tienen un zonal excelente en el que está trabajando, es el doctor Luis Alberto Gómez, y que ha tenido una muy buena actuación en estos días. También fue la Manabí, después de Guayas, Los Ríos y Pichincha, la cuarta provincia en la cual se hicieron unas pruebas, unos estudios, tomando una muestra representativa de toda la población para Manta, Puerto Viejo, me parece que es Manta, Puerto Viejo y Chone, que se han realizado estas pruebas, y cuyos resultados los tendremos pronto para ver cuál es el nivel de contagio y cuál es el nivel, sobre todo, es el nivel de defensa que tiene. Sobre los vuelos internacionales, mire, estamos en medio de una pandemia. Hemos sufrido, porque a todos nos ha tocado, más de 70 días de aislamiento, desde que llegó el primer caso, en realidad desde el 29 de febrero. Y sin embargo, hay personas que estaban hospitalizadas en un hospital de Nueva York y que se permitieron filtrarse dentro del avión para venir a tratarse acá. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? La consecuencia inmediata es que esos pacientes pueden contagiar a todo el vuelo y podemos tener otro pico tan grande como el que tuvimos de lo que causó ese desacato de población de San Borondón y algunos obviamente aquí de Quito. No queremos eso. Entonces, por eso es que actuamos de una manera rapidísima y pusimos
a la llegada de los vuelos, en coordinación, debo decir, con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Transporte, las brigadas para atender esa emergencia. Pero fue cuestiones de horas, nosotros teníamos que actuar rápidamente y haciendo pruebas rápidas en el aeropuerto. Entonces, y siento y lamento que el Hospital de Guayaquil se haya sentido, o la autoridad del aeropuerto de Guayaquil, se haya sentido incómoda por esta situación, pero nosotros teníamos que actuar rápidamente y eso es lo que hicimos para preservar lo que es la salud y el bienestar del resto de ecuatorianos. Es verdad que nosotros hemos dado una disposición de que las personas que quieran venir al Ecuador, y eso va a ser a partir del 1 de junio, no inmediatamente, tengan que tener una prueba PCR negativa. Es verdad también, me he comunicado con varios colegas y con varios embajadores y varios cónsules en Europa, es muy difícil conseguir. Si aquí ustedes o nosotros nos quejamos de que no hay pruebas PCR, en Europa es extremadamente difícil hacer. Sin embargo, damos el tiempo suficiente. Ellos, como nosotros nos exigen, y ustedes, muchos de los colegas míos que están aquí frente a mí en este momento saben que si yo quiero viajar al Brasil, necesito hacerme la vacuna para fiebre amarilla o no. ¿Por qué no podemos hacerlo de PCR aquí? Si no, vamos a preservar la salud y el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. Para los muchachos, usted se refería, para los jóvenes de menos de 20 años, no es necesaria la prueba PCR. Es una disposición entre ayer y ahora. Y de nuevo, yo pido disculpas si hemos actuado abruptamente y ha afectado a muchos de las personas que ustedes conocen o de las personas de sus provincias, pero había que hacerlo inmediatamente. Y en este caso es preferible, uno hace un balance entre lo que es beneficioso y lo que es riesgoso, y había que actuar inmediatamente, y así lo hicimos. Gracias, estimado asambleísta. Gracias, ministro. Tiene la palabra asambleísta Rosa Verde Soto. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Muy buenas tardes, compañeros asambleístas. Ministro, un gusto tenerle aquí en la comisión. Tengo 3 inquietudes. Primero que nada, me voy a referir ante la crisis sanitaria para enfrentar la pandemia por COVID-19 en el país y ante los distintos medios sociales, sobre todo en su mayoría, donde se han difundido posibles medidas para contrarrestar los efectos del COVID-19. Sé que el científico suizo, el doctor Andrea Sklar, que él le ha enviado a su ministerio estudios realizados en otros países que indican sobre la efectividad de medicamentos como el CDS y el MMS. Con estos antecedentes realizo la siguiente pregunta. Primero, si por parte del Ministerio de Salud Pública se ha realizado algún tipo de análisis del uso del dióxido de cloro en específico, o como lo conocen el CDS y el MMS, para contrarrestar los efectos del COVID, primero. Segundo, ante todos los criticados procesos de contratación en los que se ha evidenciado desde direccionamiento de contratos e incrementos de precios desde 400% y el 9000%, esto último indicado por el señor Contralor. Quiero preguntarle, señor ministro, si ha existido un acercamiento desde el Ministerio de Salud Pública con la directora del CERCOP para crear fichas técnicas de estos productos que son de bastante frecuencia, como mascarillas con norma 95, fundas desechables, fundas plásticas para envolver a los cadáveres, overoles cubrecabezas desechables, overoles cubrecabezas con tela antifluidos. Productos que por la emergencia ya son recurrentes y frecuentes, que son los requisitos para proceder a catalogar aquellos productos. Con esta catalogación se busca mejorar los precios, calidad y evitar casos de corrupción direccionados por algunos malos funcionarios de las instituciones públicas. Y como tercer pedido, quisiera saber a la fecha de hoy, ¿cuánto es el número disponible de pruebas rápidas y pruebas PCR que tenemos, y que tenemos disponibles en el país?
Y sobre las pruebas rápidas, saber de qué origen son y cuál es el porcentaje para determinar los falsos positivos. Eso es. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Señor ministro, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, compañera, por las preguntas. En realidad, muy brevemente, el dióxido de cloro no está recomendado. Esto lo hemos hecho y ese video que pasó del señor Kalker y me hizo llegar una de sus asistentes la propuesta, pero no es una propuesta basada en ninguna evidencia científica. Es decir, puede ser exactamente igual lo de la propuesta del dióxido de cloro como el uso de eucalipto o el uso de sal en la garganta. No hay evidencia. Tampoco, yo le solicité y le contesté diciéndole que nosotros estaríamos dispuestos a escuchar si es que él tiene una propuesta de un protocolo científico en el cual haya objetivos, antecedentes, un tamaño muestral, que se diga cómo se va a hacer la diferencia entre dos grupos de una manera aleatoria para hacer un grupo de casos y controles, etcétera, y nunca me contestó. Lo que me mandó es unas evidencias que podrían ser cualquier otra cosa, pero menos una cuestión científica. Entonces no voy a comentar más de eso. También el CDC, que son los Centers for Disease Control de los Estados Unidos en Atlanta, manifestaron que no es una práctica que tiene ninguna evidencia científica al respecto. Sobre la parte de contrataciones, tiene usted toda la razón. En la página web, en el internet del Ministerio de Salud, existen muy específicamente puestas todas las fichas para los diferentes productos, en las que incluyen tanto las bolsas para cadáveres, como también las fichas técnicas para las pruebas PCR, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo que lo hacemos en coordinación con el ARCSA, que da las aprobaciones para nuevos insumos, nuevas técnicas, nuevas pruebas, etcétera, etcétera. Pero cada una de esas fichas técnicas estaban ahí. El problema gravísimo es que esas fichas técnicas no se tomaron en cuenta y se compraron sin que haya una oferta pública y sin seguir los lineamientos técnicos, pero le aseguro que eso está puesto ahí y usted puede mirarlas. ¿Cuánto hay de pruebas rápidas? Pues tenemos de esas 430,000, habrán bajado de ayer a ahora o desde hace un par de días a ahora el número de pruebas rápidas. Esas son pruebas que valoran anticuerpos. Por lo tanto, uno tiene que aplicarlas en aquellas poblaciones en las cuales ya ha habido la exposición y, por lo tanto, las personas han desarrollado defensas, han desarrollado anticuerpos, que es lo que estas pruebas rápidas hacen y determinan de manera cualitativa. También, en este momento, tenemos la capacidad para PCRs de hasta 15,000 pruebas. Tenemos una lucha muy intensa para la importación de reactivos. Mire que nosotros estábamos comprando en Alemania los reactivos para PCRs y Alemania, porque ellos también la necesitan, cerraron, cortaron o prohibieron la exportación de reactivos. Y sin eso nosotros no podemos valorar las pruebas, o realizar, perdón, las pruebas PCRs. Le puedo garantizar que a pesar de que hay un represamiento y hay una disminución, un enlentecimiento en el reporte de pruebas, estamos trabajando arduamente para hacer eso. Por último, déjeme también decir lo que va a salir en cadena nacional, que nosotros y que fui a inaugurar en el Hospital Guasmo Sur. Tenemos unos equipos de Roche en Comodato que también son pruebas rápidas y también de anticuerpos muy similares a las de Abbott y que tienen la capacidad de procesar hasta 170 pruebas por hora. Gracias por las preguntas. Gracias, ministro. Tiene la palabra el asambleísta Sebastián Palacios. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Desde que se declaró el estado de emergencia acá en el país, han habido muchísimas incertidumbres, mucho miedo. Yo creo que uno de los miedos siempre ha sido que el sistema de salud se desborde, el sistema de salud colapse. Y en varias sesiones de esta comisión hemos conversado sobre la real capacidad del Ministerio de Salud, del sistema como tal,
sobre todo para ofrecer las camas en las unidades de cuidados intensivos. Se han visto buenos resultados en, por ejemplo, unos containers. Entiendo que esto lo desarrolló MIT, la universidad en Estados Unidos, unos containers en donde se puede construir dentro espacios de cuidados intensivos. Yo sé que esa idea llegó acá y que ustedes la analizaron. Hay otras opciones que a mí me han parecido interesantes. Por ejemplo, en México, unas unidades de cuidados intensivos móviles que son inflables y que se pueden mover de un lugar a otro y son, creo que, una buena salida. Yo quiero saber, ministro, que usted nos cuente cómo está la capacidad hoy en día en las unidades de cuidados intensivos. ¿Va a hacer falta implementar esos tipos de proyectos innovadores distintos acá en el país? Quisiéramos conocer eso y si es que va a hacer falta, si es que ya se está llevando algún proceso en cuanto a eso. Por un lado. Por otro lado, y claro, enfocado en que estas unidades de cuidados intensivos sobre todo las están pensando en ciudades grandes, como Quito. Y hablando de Quito, ayer usted en una entrevista en Teleamazonas dijo que se había hecho un estudio epidemiológico en la ciudad, en donde se concluía que 1 de cada 5 personas ya se habían contagiado de coronavirus. Yo quisiera entender si es que los quiteños debemos asumir eso como una buena noticia o una mala noticia. Que nos explique un poco más sobre este estudio epidemiológico, es muy importante saberlo. Y también saber de usted y escuchar de usted si es que efectivamente considera que Quito debería pasar ya a un semáforo amarillo. Eso nada más. Gracias, presidente. Muchas gracias, asambleísta. Interesantes sus preguntas. No hay este momento un sistema de salud en Pichincha, en Quito particularmente, colapsado. Eso lo digo enfáticamente y lo digo en base a algunos de los indicadores. El descenso, si usted ve el descenso, por ejemplo, de fallecimientos a nivel nacional y a nivel de Pichincha, ahora muestra un poquito, un aumento. Ve el número de llamadas a 171, también ve como que hay un aumento. Ve mira también el número de camas que están destinados para COVID en los diferentes hospitales y ve que hay una estabilidad. La demanda de unidad de cuidados intensivos es verdad que ha aumentado, pero sobre todo porque el Ministerio de Salud ha asumido lo que yo decía anteriormente, aquellos pacientes del IES que manejan ellos una población bastante mayor que la general del Ministerio de Salud Pública y que hemos tenido que asumir. Y hoy hemos tomado ese reto a través del puesto de mando común, de que se haga que se trate como si hubiera un solo sistema de salud. Entonces, en este momento tenemos suficientes camas. Pueden sonar pocas las camas, y esto también quiero hacer un señalamiento. Digamos que en Quito en este momento hay 9 camas disponibles. Van a decir, para una población de millones de habitantes, ¿esto qué significa? Pues significa que hay 9 camas con 9 personas o 9 profesionales de la salud que están dispuestos a atender esas camas, que tengo físicamente la cama, que tengo un monitor y que tengo un ventilador y que tengo todos los medicamentos y que tengo la capacidad de enviar una ambulancia y recibir a ese paciente. Suenan, como digo, muy pocos, pero yo tampoco puedo tener personal de unidad de cuidados intensivos parado ahí esperando que el paciente venga. Es más bien un proceso dinámico, es un proceso que lo hemos adaptado de acuerdo a cómo se hace en otros países del mundo y que funciona adecuadamente, es un método eficaz. Esto quiere decir que si yo tengo rápidamente la capacidad de expandirme para camas de hospitalización como unidades de cuidados intensivos, lo voy a hacer. También es importante, y por eso contesto la segunda parte, hemos analizado lo que mandó el MIT de Cambridge en Massachusetts y que son hospitales móviles o unidades de cuidados intensivos que son fácilmente transformables en unidad de cuidados intensivos. En este momento no tenemos esa necesidad. Las proyecciones que nosotros hicimos es que no las vamos a necesitar tampoco. Tenemos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, en este momento, un hospital móvil de la Cruz Roja que se está adecuando para el efecto. Si es que hubiera la necesidad
No es de cuidados intensivos, pero es de un hospital móvil. Y tenemos también el Bicentenario. Hemos trabajado conjuntamente con el alcalde de Quito y con otras empresas privadas para que tengamos nosotros hasta 320 camas puestas ahí. Imagínense que nada más el Hospital Eugenio Espejo tiene como 480 y la maternidad 220. Esto va a ser de 320 camas. Cada una de esas camas, o un buen porcentaje, yo creo que eran hasta 120 hasta el día de ayer, tienen inclusive toma de oxígenos, toma de succión y pueden ser fácilmente adaptables como albergues en los cuales podamos nosotros tener pacientes, por ejemplo, o pacientes que salen de la hospitalización, ya no necesitan un extremado cuidado y pueden ir pasarse allá. Ojalá, y le digo, mi proyección es que nunca se va a utilizar eso. Es decir, la capacidad, el reforzamiento, la repotenciación tiene que ir en aquellos hospitales que nosotros tenemos, los 4 hospitales que estamos trabajando. El Enrique Garcés, que queda exclusivamente para COVID, eso quiere decir que se movieron algunos de los pacientes de otras especialidades al Hospital de Calderón. Tenemos el Hospital Pablo Arturo Suárez, en lo que hicimos lo mismo, es solamente COVID. Muchas de las atenciones de los hospitalizados, que estaban ahí, fueron también movidos, derivados a otras casas de salud. No hemos tenido tampoco la necesidad, y lo haríamos si fuera necesario, de tocar las puertas de todo el sistema privado de medicina privada, las clínicas, hospitales, Metropolitano, en fin, de ese tipo, y no lo hemos hecho todavía. Voy a referirme a su último punto, que es verdad, nosotros hicimos y condujimos un muestreo representativo de toda la ciudad de Quito. 760 personas fueron encuestadas, no solamente encuestadas, sino a estas personas se les tomó una muestra, y se les tomó una muestra PCR en campo, y también se hizo una georreferenciación de manera de conocer exactamente dónde esa persona vive. Y con estos 3 elementos nosotros concluimos que el 22%, y esto estoy hablándole de varias semanas atrás, resultaron contagiosas o con el virus activo. O sea, por eso me refería, fue exactamente al 22%, y es 1 de cada 5 personas aproximadamente. Seguramente en este tiempo, desde que se hizo la prueba, digo, hace varias, 3 o 4 semanas, hasta ahora, ya eso se ha expandido, y probablemente estemos pensando que en Quito alrededor de 4 de cada 10 personas están ya contagiadas con el virus. Pero esta en realidad debe ser una buena noticia. ¿Por qué? Porque muy poquitas de esas pacientes, imagínense, hagan ustedes los cálculos de que 40% de la población de Quito, del distrito metropolitano de Quito, ya se contagió. Son millones de personas de 20 años en adelante que hay que hacer esa distinción. Pues, ¿cuántos de esos están hospitalizados? Muy poquiticos. Los fallecidos, sí, desafortunadamente van a fallecer. En estos próximos días vamos a ver un repunte de los fallecidos y también de la necesidad de hospitalizaciones y de camas. Pero esto en realidad es buena noticia, porque tenemos 7 u 8 veces menos la magnitud comparado a Guayaquil de lo que pasó en Quito. ¿Por qué? Porque se acataron mejor las disposiciones, porque trabajamos juntos, porque hubo distanciamiento social, por todas esas razones. La pregunta sobre el semáforo amarillo no es una pregunta a mí. Ayer me preguntaron en Teleamazonas, yo dije, a mí no me han elegido alcalde. Yo elegí ser ministro de Salud, y esa es una pregunta que hay que hacerle al alcalde. Si yo fuera el alcalde de Quito, les dijera sí. Estamos dispuestos, en este momento tenemos la capacidad, por 2 razones. La primera, porque tenemos la capacidad de reacción, como Ministerio de Salud, IES, etcétera, como sistema sanitario. Y segundo, porque yo creo que si es que la comunidad quiteña responde, sería muy interesante no bajar la guardia, mantener el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de mascarilla, etcétera. Gracias, ministro. Tiene la palabra asambleísta Patricia Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros y poder darnos respuestas a las preocupaciones que tenemos. Mire, yo soy asambleísta de la provincia del Oro, y en el Oro tenemos algunos problemas respecto a la atención que tienen los enfermos. Usted sabe que tuvimos de cambiar en el hospital más grande que tenemos al gerente, un gerente anterior que había gastado dinero en la pintura, $700,000 en la pintura del hospital, cuando necesitábamos UCI
mejorado, teníamos problemas en arreglar los equipos. Hay equipos que por $2.000 no se han arreglado, pero que eso es producto de que tienen una garantía y que no se han pagado los proveedores. Entonces, por eso no pueden tocar los equipos y nos encontramos sin tomógrafos. Entonces, teníamos rayos X. Gracias a la solidaridad de la empresa privada, se entregó recién un equipo móvil de rayos X que costó más de $100.000 y cosas por el estilo. Estaba hablando con el director, el gerente del hospital hace un momento y me decía que tienen un problema muy grave. Es el problema de la compra de los overoles blancos. Los overoles, solamente en el país hay 2 empresas que producen overoles y que tienen registro sanitario. Y por lo tanto no tienen la capacidad para atender a todos los hospitales del país. Me dicen que ellos le han ofrecido entregar 150 overoles a la semana, cuando el hospital necesita 350 overoles diarios. Y que es necesario apoyar a aquellos artesanos que están en este momento haciendo el trámite para registrar el registro sanitario, y que debería de darse agilidad y al mismo tiempo se mueve la economía de todas estas personas y que son mucho más baratos de lo que podrían comprar estas 2 empresas. Señor gerente, señor ministro, yo creo que sería importante mirar este aspecto porque no solo mejoraría a nuestra provincia, sino a todo el país en este tipo de compra de equipos de protección personal. También me decían que es importante hacer la compra centralizada, pero que esa compra centralizada tenga mayor agilidad en la entrega de todos los insumos y de los medicamentos, porque muchas veces se retrasa a las provincias y se le da, por supuesto, mayor atención a las que tienen mayor problema, como es Guayas, como es Pichincha, tal vez Manaví, que está en este momento con grandes problemas, y algunas otras. Y nos dejan rezagadas a las provincias pequeñas. Señor ministro, tenemos otro problema grande. Solo tenemos 12 Yo les ruego, camas. por favor, hagamos las preguntas puntual, porque si no, no vamos. Tengo varios compañeros y se van a quedar sin hacer las preguntas. Entonces, yo le ruego, por favor, haga la pregunta puntual para el señor ministro. Muchas gracias. Que yo creo que son importantes incluso para todo el país. Y necesitamos también mirar de qué manera se ha planificado, ¿no? Si hay un rebrote, las unidades de cuidados intensivos para atender a una población de 600.000 habitantes cuando tenemos solamente 12 camas en el Hospital Teófilo Dávila y 10 camas en el Hospital del Seguro Social. El rato que hay un problema grave aquí en la provincia no vamos a poder atender a la gente que se va a estar contaminada o contagiada y con gravedad, y no tenemos lo que usted dice en Maití se ha hecho. Eso no ha llegado todavía para acá y peor a la provincia del Oro. Otra situación que nos preocupa es el problema de las enfermeras que dicen que cada 3 días les dan los equipos de protección personal y que son las que pasan 24 horas al día con los enfermos. Señor ministro, hay que darles atención a esas personas. Es el personal que está con el enfermo ahí al lado. Y la última preocupación que tengo, señor ministro, es que se está atendiendo COVID, pero han quedado relegadas las otras enfermedades. Hay los enfermos con gravedad que no hay quien los atienda. Hemos tenido problemas gravísimos con personas que han estado en casa, ya llega un momento en que no pueden avanzar más, tienen que ir a un hospital, no hay hospital que los atienda. Las clínicas, 2 clínicas no quieren atender porque el ministerio no les ha pagado. Y estamos tratando de hacer trámites en otros lados para buscar el mecanismo de que los atiendan antes de que se mueran. Enfermedades graves no son atendidas en esta provincia porque no hay los hospitales. Tenemos aquí en Machala un subcentro tipo C, que es el único que nos puede ayudar fuera de las clínicas privadas. Y tenemos 2 subcentros que están botados ahí y que no se los construyeron. Y otra cosa, me están diciendo que por favor repotenciemos Saruma, que está ese hospital con todos los documentos listos para su reconstrucción. Quisiera decirle muchas cosas más, pero aquí yo veo que el señor presidente ya está diciéndome, Patricia, por favor, tranquila, gracias, Patricia. Gracias, que ya no se puede más. Un abrazo, señor ministro, y por favor, atención a la provincia del Oro. Gracias. Gracias, señor ministro, por favor. Gracias, asambleísta. Mire, yo me conduelo con su preocupación. Yo quisiera más bien establecer algún otro momento, una comunicación más directa con usted. Yo voy a hacer que le ubiquen
de manera de ir solventando cada uno de estos problemas que son muy puntuales. Hay 63 camas, me dicen, para pacientes moderados y 12 camas para UCI en el Teófilo Dávila este momento. Pero también hemos estado trabajando con la compañía, si no me equivoco, es Sinopharm, la que estaba encargada del mantenimiento tanto del tomógrafo como de los rayos X. Es verdad que ellos están impagos por alrededor de 27 millones de dólares, y sin embargo hemos llegado a un acercamiento con ellos, estamos conversando a un arreglo para ver si es que ellos pueden continuar dando la parte de mantenimiento. En realidad me parece excesivo el número de que se necesitan 300 por semana, o 300 trajes TIBET diarios. Eso sería una locura, y las 12 camas, y por más que tenga yo pacientes aislados, no hay. Yo creo que es importante que nosotros establezcamos, voy a comunicarme con el director del hospital en este momento, para también ver cuántos de los EPPs para enfermeras están siendo utilizados o no, y cómo se están haciendo las derivaciones. Yo entiendo de la última vez que hablamos con el señor gerente, de que no se estaban trasladando ni delegando a ninguna de las enfermedades que son corrientes, digamos, que no son COVID, sino que se les estaba atendiendo ahí mismo. Nosotros tenemos un sistema a través del sistema de TAPS, de la atención primaria de salud, como para ir a dejar los medicamentos en la casa, ¿no? Eso es importante. Pero como le digo, para dar la posibilidad de que otros compañeros de ustedes me pregunten algunas o expresen sus inquietudes, yo voy a llamarle directamente a usted para ver todas esas preguntas. ¿Le parece? Gracias, Patricio. Gracias, ministro. Tiene la palabra asambleísta Nancy Wamba. Gracias, presidente, colegas asambleístas, muy buenas tardes, ciudadanía que nos sigue a través de los medios informáticos, de las redes. Ministro, buenas tardes. Debe ser sin duda muy difícil estar en sus zapatos solucionando una serie de problemas. No sé si me escucha, ministro, buenas tardes. Ministro, yo tengo varias preguntas y al igual que mis compañeros, yo requiero del tiempo suficiente como lo han hecho los demás compañeros, presidente de la comisión. Así es que le ruego comedidamente me permita realizar las múltiples preguntas, no mías, sino de la ciudadanía como tal, y que ustedes también saben, somos portavoces de los mismos. Ministro, por favor, ¿qué estrategias, seguimientos y cuidados están realizando para aquellos servidores públicos de la salud, como son los técnicos de atención primaria, en el sentido de verificar si es que están o no con síntomas de coronavirus o de pronto son asintomáticos? De la misma manera, debido al número de médicos que han fallecido, ¿cuál es la estrategia y la planificación que ustedes tienen para el cuidado de las enfermeras, médicos y TAPS que están en este momento atendiendo de manera directa a los pacientes con coronavirus? Ministro, tengo que decirle que me he reunido con varias asociaciones de enfermeras y han manifestado la preocupación de la falta de equipos de bioseguridad, tanto en los hospitales públicos como en los hospitales del IES, refiriéndome específicamente al Eugenio Espejo y al hospital El H-CAN aquí en Quito. Además de, créame que es muy preocupante lo que voy a manifestar, las mascarillas que utilizan las enfermeras, incluso tienen que compartirlas con las otras enfermeras que ingresan en doble turno. Y en ese sentido también el grupo de enfermeras con las que hemos tenido la oportunidad de reunirnos manifiestan que de acuerdo a la norma técnica, un paciente que se encuentra en cuidados intensivos debería ser atendido por una sola enfermera. Quiero que usted me conteste, ministro, si usted conoce cuál es la norma técnica específica para poder atender un paciente en cuidados intensivos, porque al parecer hay una sobrecarga de trabajo hacia las enfermeras que tienen que cuidar de 3 a 4 pacientes por día. También quiero manifestarle referente a las denuncias gravísimas que existe en Flor de Bastión, en Guayaquil, en el distrito 09B08, del coordinador Jorge Merchán,
Hay, y es de conocimiento público a través de los medios de comunicación, la falta de atención en uno de los hospitales que pertenecen a este distrito, que es del grupo prioritario, es decir, una mujer que estuvo en estado de gestación y que perdió su vida por falta de atención. No sé cuáles son las gestiones y las investigaciones que como usted, como autoridad precisamente sanitaria, las ha realizado. Además, la falta de medicamentos que existe, ya lo había mencionado los colegas asambleístas, referente a los grupos prioritarios, y me quiero referir a los hipertensos, a las personas que padecen diabetes y a una enfermedad que usted sabe que no puede dejar de tomarse la medicina, como es las personas que portadoras de VIH. ¿Cuáles son los protocolos, ministro? Yo me he tenido que reunir con mucha gente y lamentablemente usted sabe, ministro, y todos conocemos, colegas asambleístas y ciudadanía que me escucha, el tema del VIH es aún en nuestro país un tabú y es muy difícil que incluso tengan que presentar muchos de los certificados en los cuales al guardia de los hospitales para que les permitan ingresar a obtener su medicamento. ¿Cuáles son esos protocolos que sin duda usted los debe conocer, ministro? Algo que me sorprende, ministro, y con el respeto que usted se merece, le digo que en realidad no sé dónde está la transparencia de la información. Ministro, a mi despacho ha llegado precisamente la falta de atención a una persona de un grupo prioritario de 82 años, donde específicamente me permito leer, presidente y ministro. Dice, motivo de la solicitud de servicio, paciente tributario de manejo en terapia intensiva. Al momento no se dispone de espacio físico en terapia intensiva en esta casa de salud. ¿De qué fecha es esto, ministro? Es del 11 de mayo del 2020, aquí en la ciudad de Quito, en el Hospital Eugenio Espejo. Por lo tanto, a este paciente no le dieron la atención. Y me permito, con el respeto de los familiares, incluso leer el nombre del paciente. Pascual Simbaña, de 82 años de edad. Lo cual contradice a lo que usted ha mencionado, ministro, que hay los suficientes espacios de unidades de cuidados intensivos. Tengo el documento y lo puedo hacer llegar. Además, ministro, referente a los actos de corrupción, usted ha manifestado en sus láminas la inversión destinada a cada uno de los ítems, por ejemplo, en el tema de construcción hospitalaria, en infraestructura. Usted ha dicho $2.830.000. Quiero que usted, por favor, nos conteste de esos $2.830.000, ¿cuánto es el rubro que se destinó en este caso de la construcción del Hospital de Pedernales? Además, dentro de las contrataciones, ministro, usted ha manifestado la contratación de medicamentos e insumos con la República de China. Quisiéramos saber por qué se ha otorgado el 100% del valor económico y si es que esas medicinas, ¿cómo se las contrató? A contraentrega, ya nos entregaron el 50%. ¿Qué nomás incluye ese contrato que se ha realizado últimamente con la China? Gracias, presidente. Gracias, ministro y colegas. Gracias, ministro. Gracias, asambleísta. Por favor, ministro. Gracias, y lamentablemente voy a contestar esto, pero yo voy a tener que salir, señor presidente, y me excuso con usted y con el resto de los señores asambleístas. Primero, voy a comenzar por el final, por la pregunta 10. Este es un crédito que se sacó y que tiene que ver con el Banco de Desarrollo Chino. Ellos establecen prácticamente las pautas de pago a sus empresas, pero la empresa con la que nosotros contratamos es una empresa que está certificada por parte del gobierno chino. Ellos son muy electivos en decir cuáles son las empresas que pueden participar y cuáles no, y esta era una empresa con la que podíamos nosotros participar. Prácticamente son insumos los que nosotros hemos contratado o comprado, y también son varias de equipos de rayos X que se van a hacer, pero básicamente son insumos que son necesarios. ¿Por qué China? Porque China es el mercado del mundo en este momento, y para conseguir las prendas de protección
a las cuales usted se refería, por ejemplo, las mascarillas, etcétera, etcétera, todo lo que son los EPPs vienen prácticamente de China, la gran mayoría. Muy pocas cosas se hacen fuera de China. Entonces, la racionalidad para nosotros comprar sin un anticipo del 100%, es como hicimos. Esta fue parte de una compra, obviamente, pública, y específicamente sobre esta contratación, nosotros hemos pedido entregar al señor Contralor toda la documentación necesaria para su evaluación. Esto se va a hacer con la compra china a la cual se refería. Los 2 millones y pico de dólares que se ha gastado en las cuestiones de hospitalización tienen que ver con compras desde, por ejemplo, generadores eléctricos, porque el aumento y la necesidad de electricidad para ciertos equipos, ventiladores, etcétera, aumenta notablemente. Ese fue un caso específico de Pablo Arturo Suárez. También para distinguir lo que son los flujos laminares que se ponen en las ciertas secciones del hospital que están destinadas a la enfermedad COVID. Remodelaciones de parte de las áreas, particularmente me refiero de nuevo tanto al Eugenio Espejo como al Pablo Arturo Suárez. Hubo que cambiar los flujos de entrada de pacientes y de personal de salud a diferentes partes del edificio, y eso es lo que está ahí. Sobre el Hospital Eugenio Espejo, hay necesidad podríamos conversar un poquitico sobre su solicitud de hacerles llegar cuál es el estatus ahora de las camas de emergencia, unidad de cuidados intensivos, etcétera. En términos de las medicinas, se entregan las medicinas al VIH, se entregan las medicinas a los pacientes que están ahí, y existe todo un sistema, inclusive un mapa de todo lo que se llama un mapa parlante, para el que nosotros podemos entregar las medicinas. Y esto se hace a nivel de todos los barrios, es decir, la entrega de las medicinas, pero también se están atendiendo en los dispensarios pequeños, en los puestos de salud, atención a lo que son las enfermedades usuales. Lo de Flor de Bastión, que se encuentra en el Cantón Pascuales, entiendo, está bajo investigación qué es lo que ha pasado con ese paciente, o lo que usted estaba diciendo. Sobre la cuestión de las enfermeras y cuidados intensivos en los dos hospitales, del Eugenio Espejo y del Hospital Carlos Andrade Marín, nosotros tenemos el stock diariamente que se reportan de lo que hay en bodega, que está almacenada. Y sería terrible si las enfermeras están compartiendo las mascarillas. Eso es absolutamente antihigiénico. Simplemente refleja un desconocimiento completo de la utilización y la capacitación sobre los EPPs. Tenemos una estrategia para refortalecer todo lo que es la atención primaria de salud. Los TAPs yo creo que son absolutamente importantes. Todo lo que es el primer nivel, todo lo que es la medicina comunitaria, es algo que nosotros vamos a fortalecer muchísimo. Así que, una pregunta más que era... Gracias, señor ministro. Yo entiendo que su tiempo está bastante corto. Sin embargo, le voy a pedir darle la palabra a un compañero más. Le voy a dar la palabra al compañero asambleísta Manuel Ochoa. Gracias, presidente, por honor al tiempo. Gracias, ministro, por estar en la Comisión de Salud, visitarnos. Voy a hacerle una sola pregunta, respetando su tiempo también. Ministro, hace días atrás, la alcaldesa de Guayaquil dijo que 500,000 de guayaquileños estaban infectados. Ayer, pues, escuché decir también que el 22% de los quiteños también están infectados. Pero el COE Nacional dice que aproximadamente hay registrado 35,000 personas infectadas. O sea, no cuadran los números. O sea, estadísticamente, no sé, o sea, como que no hay un número exacto estadístico cuántos ecuatorianos están infectados con el COVID-19. Es la pregunta, ministro. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Señor ministro, por favor. Sí, gracias, señor asambleísta. Mire, Manuel, yo tengo acá las cifras del día de hoy, y en realidad las personas que han tenido, se han hecho un diagnóstico, son 30, y que han sido confirmados, son 33,582.
Eso es lo de ahora. Estas son cifras que cambian rato a rato, de momento a momento, son muy dinámicas. Yo me refería, por ejemplo, al 22% de Quito. 22% de Quito, eso fue hace aproximadamente entre 3 y 4 semanas. Lo de Guayaquil y que están infectadas. Lo que se refería a la alcaldesa de Guayaquil es que el 66%, me parece que fue el 60% en realidad, de las personas de Guayaquil ya han ganado inmunidad. Es otra cosa completamente diferente. Pero si usted me diría en este momento, ¿qué porcentaje calculo yo de gente que está infectada en Quito y fue hace 3, 4 semanas 22%, le diría que aproximadamente un 40% puede ser que si hago el mismo estudio me sale positivo. Pero esos números son cambiantes. La importancia de esto es que la gran mayoría, 8, 9 de cada 10, 80, 90% de la gente es asintomática, se contagia y no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves. Ese es el mensaje que yo quiero dar. No quiero yo pretender que todo está bien, que estamos capacitados, que no va a haber problemas. No, estamos capacitados como para actuar si es que hay problemas. Y eso le digo a la compañera Wamba. En realidad, nosotros tenemos este momento toda la infraestructura como para actuar, no solamente en Pichincha, sino en la mayoría de las provincias. Esto es algo que ustedes tienen que conocer basados en disponibilidad de talento humano, infraestructura que se ha hecho, disponibilidad de camas, número de atenciones que se han hecho en el 171, número de atenciones que se han hecho, que se han recibido por emergencia. Son números muy sólidos. Y si usted compara lo que está pasando en Quito respecto a Guayaquil, de nuevo le digo, son 7 u 8 veces menos lo que está pasando ahí. Y probablemente Cuenca sea menos. ¿Que hay repuntes? Sí hay repuntes, uno no puede esconder. Hay ciertos sitios dentro de las diferentes provincias en los cuales hay estos problemas. Yo les agradezco mucho, miren, un último mensaje es que para mí es muy importante estar en contacto con ustedes. Para mí es muy importante recibir sus sugerencias. Trabajemos juntos. No solamente deben ser quejas las que yo reciba, más bien propuestas de trabajo conjunto, porque nosotros, tanto ustedes como nosotros, nos debemos a una comunidad, nos debemos a una ciudadanía. Y en esa línea es la que yo quiero trabajar con cada uno de ustedes. Patricia, yo le debo el contacto y vamos a trabajar juntos en esa línea. Y quedo abierto para todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, asambleísta. Yo quiero agradecerle, por favor, a Nancy. Yo quiero agradecer al señor ministro por su presencia, su comparecencia. Ya hemos de tener la oportunidad de poder dialogar más tranquilamente con el ministro. Yo creo que tenemos, compañeros, disciplinarnos en el tiempo. Lastimosamente, yo entiendo la necesidad que tiene y que tenemos todos. Yo también me quedé sin hacer preguntas, pero tenemos que, creo que, disciplinarnos frente a el deseo de todos los compañeros de querer hacer preguntas. Así es que esto le ruego para las próximas sesiones nosotros tomemos mucho en cuenta este asunto del tiempo para que todos tengan la oportunidad. Gracias, señor ministro, por su presencia. Ojalá, seguro, en otra oportunidad vamos a tener el espacio también para poder conversar y dialogar. Vamos a trasladarle también una serie de inquietudes que tenemos por escrito para que, ojalá, lo más pronto, ministro, que no suceda lo que ha sucedido anteriormente, que enviamos documentos al Ministerio de Salud y no nos responden. Ojalá lo más pronto nos puedan responder una serie de inquietudes que tiene la comisión, que han nacido de los compañeros asambleístas. Muchas gracias. Quedo en compromiso para eso. Estoy muy abierto. Gracias, señor presidente. Gracias. Listo. Bien, compañeros, yo quiero, lastimosamente tuve inconvenientes al inicio de la sesión, contrarió el tema. Yo sí les ruego que tenemos que ser absolutamente disciplinados, sobre todo cuando ya vemos que el tiempo está corto. Cuando no tenemos ningún problema con el tiempo, yo creo que les hemos dado el tiempo más que suficiente. Hoy se quedaron compañeros sin poder preguntar y a mí me da mucha pena que haya compañeros que tengan el deseo de preguntar y no lo hayan podido hacer. Entonces, pero esto que nos sirva como experiencia para las próximas sesiones. Lo otro que quería comentarles es que estaba confirmada la presencia ya para este miércoles del defensor del pueblo y también de Jorge Guate. Lamentablemente, creo que ya hay una convocatoria para pleno el día miércoles, entonces vamos a tener que suspender esa sesión. Y teníamos programado, inclusive para este viernes, nosotros, en este momento se me va la fecha en la que se envió por correo electrónico a sus correos el articulado ya de la ley del deporte. Yo quisiera a ver si retomamos también este tema
y pueden ya con sus equipos ir analizando a ver si hacemos una primera sesión probablemente este viernes. Ya les anunciaremos a ver qué tenemos. Sin embargo, ya para que vayan viendo y analizando el articulado de esta ley, porque es importante también que la comisión, más allá de todo el tiempo que le hemos dedicado a la emergencia sanitaria, empecemos a trabajar también ya en las leyes que tenemos pendientes en la comisión. Sin más, estimados compañeros, quiero agradecerles por la presencia el día de hoy, siendo las 16 horas con 40 minutos y habiendo agotado el orden del día, clausuramos la sesión. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Manolito.